El escaparate abre sus puertas para invitar al doctor Amílcar Acosta Medina. Bienvenido usted a nuestro programa. Muchas gracias. Muy complacido, Humberto, en compartir este espacio contigo y con tu audiencia. El doctor Amílcar Acosta Medina es un economista egresado de la Universidad de Antioquia. Fue concejal de Medellín entre 1974 y 1976, concejal de Riohacha en 1982, diputado a la Asamblea Departamental de La Guajira, senador y presidente del Senado de la República en el periodo 1997-1998. Fue ministro de Minas y Energía, viceministro de Minas y Energía, presidente de la Cámara de Comercio de Riohacha, presidente de la Compañía Colombiana de Gas y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, y seguramente después de esa otras importantes posiciones. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Humberto. Con el doctor Amílcar Acosta vamos a hablar de lo que más sabe él, como pocos en Colombia, sobre el sector minero energético. Vamos a empezar, doctor Amílcar, con lo peor, y es la situación financiera de las comercializadoras y distribuidoras en Colombia. Las dificultades financieras de las empresas distribuidoras y comercializadoras a raíz del no pago de compromisos por parte del gobierno, como los subsidios, la opción tarifaria y las deudas de entidades públicas que no han pagado el servicio, es el concepto del apagón financiero que puede generar un efecto dominó en el sector y en la prestación del servicio o en el futuro de los subsidios. Esa deuda asciende a enero 31 a 7.4 billones de pesos, representados 2.8 billones en subsidios, 3.2 billones en opción tarifaria, 1 billón de deuda oficial y 400.000 millones de pesos de precios que deben recuperarse por el valor en bolsa. Hace un par de semanas, los representantes de los gremios, el ministro de Hacienda y el Contralor y Procurador General de la República se reunieron para establecer un sistema de pago de esa deuda. ¿Cómo ha sido eso, doctor? Bueno, Humberto, empiezo por decirte que esa suma que tú haces de la deuda que tiene el gobierno con las empresas comercializadoras de energía, a esa deuda se viene a sumar la deuda que por más de 680.000 millones de pesos tiene el gobierno con las empresas que prestan el servicio de gas natural y 68.000 millones de pesos más que le adeudan a las empresas que prestan el servicio de GLP, más conocido como gas propano. Hoy precisamente se conoció un duro pronunciamiento conjunto de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, recabando del ministro de Minas y Energía una respuesta clara, con cifras, con actos administrativos concretos, en respuesta a esta situación que están afrontando las empresas que se arriesgan a tener un apagón financiero. Porque claro, las empresas comercializadoras, todas ellas tienen sus compromisos con sus proveedores. Las empresas eléctricas con los generadores, las empresas que distribuyen el gas domiciliario y el gas propano tienen también sus compromisos con sus proveedores, con la banca, con la administración y operación de sus empresas. De manera que si no les pagan, pues entran entonces ellas en la situación, en la misma situación de estrechez de caja y de liquidez que están afrontando hoy las comercializadoras.
De manera que estamos en un punto en el cual si el gobierno en el transcurso de este mes no procede a cancelar esa deuda concretamente a la empresa Afinia, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y el Cesar, muy seguramente va a correr la misma suerte de la empresa Aire, que le presta el servicio a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, que tuvo que solicitarle a la Superintendencia de Servicios Públicos su intervención. Entonces, esto realmente preocupa porque lo que está en juego es la seguridad, es la prestación del servicio como debe prestarse, con continuidad y garantizándose la firmeza. Doctor, en esa reunión de hace 2 semanas, el gobierno, o habían quedado el gobierno y quienes se reunieron en pagar 200.000 millones que parece que giraron en enero. En febrero girarían 350.000 millones, en marzo 250.000 millones y en abril 200.000 millones. Pero el problema es que el taxímetro mensual de subsidio sigue subiendo. Entonces, Claro que prácticamente, ¿oh? son 300.000 millones de pesos mensuales. De Claro, manera que si entre enero y abril le abonan 1 billón de pesos a la deuda de 2.8 billones, sí. a finales de abril la deuda ya no será de 2.8 billones, sino de 3 billones de pesos. Pero doctor, el total de la deuda no son 7,4 billones contemplando todos los indicadores de deuda, es decir, eh, eh, los, el subsidio, la opción tarifaria Sí, y el billón de pesos oficial. sí, Eso, claro, porque el gobierno, a través del propio presidente Petro, se comprometió a comienzos de mayo del año pasado a que el gobierno nacional asumiría la deuda por concepto de la opción tarifaria. Estamos hablando de los estratos 1, 2 y 3, que son el 80% de los usuarios. Y eso suma aproximadamente unos 2.8 billones de pesos. Hasta el momento no hay claridad, ni el gobierno ha sido claro si va a honrar su compromiso o no. La deuda, la deuda está allí. A eso se viene a sumar la energía que le ha sido suministrada a empresas oficiales o entidades que tienen protección constitucional, es decir, que así no paguen la energía, se la tienen que seguir suministrando. Eso, sumado todos esos conceptos, estamos hablando de casi 8 billones de pesos, que son, que es la suma que está en estos momentos gravitando sobre la situación financiera de las empresas. ¿Cómo se distribuye la energía eléctrica en Colombia? Comienza con la generación de electricidad en centrales hidroeléctricas, térmicas o de energía renovable. Luego se transmite a través de líneas de alta tensión y subestaciones hasta llegar a las distribuidoras de energía. Las distribuidoras son quienes llevan la energía a los hogares y negocios a través de redes de baja tensión. Así es como llega la energía a tu hogar. doctor, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró en estos días que las presiones fiscales se mantienen en el país, luego de la presentación del Plan Financiero 2025 por parte del Ministerio de Hacienda. Dice el doctor Villar, Leonardo Villar, que las cuentas fiscales de 2024 estuvieron considerablemente más deficitarias en lo que se preveía, con un déficit de 6,8 del PIB, superior en 1,2 porcentuales a lo previsto. Algo se traduce en que hoy Colombia tiene endeudamiento público cercano al 60% del PIB, considerablemente mayor a lo que se tenía previamente. Ante esa complicada situación fiscal, ¿usted sí cree que el Estado verdaderamente puede cumplir con los compromisos de endeudamiento con el sector energético?
Bueno, cada vez lo veo más difícil. A pesar de que el ministro de Hacienda afirma que el gobierno cumplió con la regla fiscal en el año 2024, el Comité Independiente de la Regla Fiscal dice que no. Y al Correcto. paso que vamos, este año tampoco la va a poder cumplir. Ahora están amagando con una nueva presentación del proyecto de reforma tributaria que fue negado en el Congreso de la República. Y el ambiente en el Congreso no es propicio para pensar que ahora sí le van a aprobar esa reforma tributaria. De allí que el ministro esté apelando al plan B. El plan B consiste en extender los tributos que están estableciéndose mediante decreto al amparo de la emergencia económica y social que se decretó para sortear la situación que se está presentando en Santander. Se trata, según ha manifestado el ministro de Hacienda, de que esos impuestos que, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la norma, tienen un carácter temporal, la idea del ministro es que se queden en forma permanente y de esta manera arbitrar unos mayores recursos de los que está requerido el gobierno. Pero no veo que eso sea viable. Doctor, si el gobierno no paga los subsidios a las distribuidoras, habría regiones donde los estratos 1, 2 y 3 tendrían incremento hasta el 140%. Banti anunció la semana pasada un incremento del 36% en ciertas regiones. Y además dice el doctor Castañeda que el mercado de gas importado puede estar entre 12 y 20 dólares por millón BTU, cuando lo firmado solamente llegaría a entre 6 y 8 dólares. Ahí hay una diferencia inmensa entre lo importado y los contratos con la producción nacional. Y todo ese despelote o ese zafarrancho, doctor, con esos incrementos y con ese incumplimiento, pues prácticamente desborda la situación económica de este país. Bueno, hay una diferencia, Humberto, que es importante señalar. En el caso de los usuarios del servicio de energía, no podrían las empresas cobrarle a los estratos 1, 2 y 3 tarifa plena, porque la ley les manda que en la factura ellos le tienen que descontar a esos usuarios el valor del subsidio que posteriormente el gobierno debe reintegrárselo, debe reponérselo a las empresas, y es lo que no ha hecho. En el caso del gas natural y el gas propano, no existe esa norma. Y ya lo dijo el presidente del gremio del gas licuado de petróleo, del gas propano, Alejandro Martínez, que si no le pagan lo que le deben en los próximos días, pues ellos dejarán de descontarle a los usuarios que reciben el servicio el subsidio. Y ese subsidio está alrededor del 50%. ¿Qué quiere significar esto? Eso quiere significar que prácticamente se le va a duplicar el valor de la factura a los estratos 1, 2, que son los que reciben este subsidio por el consumo de GLP. Y esto puede derivar en que esos usuarios, ante la imposibilidad de pagar esas facturas con tan altos precios, pues terminarán devolviéndose a consumir leña. Doctor, ¿ese es el caso del gas propano? Sí, señor. Sí, señor. Es decir, pero uno ya ve en el campo, doctor, yo soy del campo también, y uno ya ve en el campo que los mayordomos y los administradores de finca, en la zona cafetera especialmente, donde hay disponibilidad de madera por los cortes que hacen de socas de café, pues aprovechan eso y ya las pipas de café a 80 o 100 mil pesos, pues prácticamente han quedado por fuera del bolsillo, y ellos lo que están es
cocinando con madera. Sí, porque es que el precio del gas propano ha venido subiendo porque cada vez el porcentaje de ese combustible que se consume en el país es importado debido a la limitación que tiene Ecopetrol, que es quien produce el GLP en el país para abastecer el mercado nacional. O sea, gas natural estamos importando desde el 1 de diciembre, pero gas propano venimos importando hace varios años. Y repito, el porcentaje de importación de GLP es cada día mayor. Creo que en este momento está alrededor del 40%, mientras que en la importación de gas natural estamos en el 4% todavía. El gas natural es un gas inflamable, altamente tóxico y muy explosivo. Cada día millones de personas necesitan una gran cantidad de kilovatios de electricidad y energía para cocinar y calentar su hogar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se extrae el gas natural del subsuelo? Visitamos el mayor productor de gas natural del mundo para descubrir cómo se hace el gas natural y cómo se transporta y genera la electricidad. El gas natural, formado principalmente por metano, es un recurso utilizado en todo el mundo para generar electricidad. Es un combustible fósil y un recurso no renovable, que se forma cuando capas de materia orgánica se descomponen y se someten a un intenso calor y presión durante millones de años. La primera extracción industrial de gas natural se realizó en el estado de Nueva York en 1825. Hasta principios del siglo XX, la mayor parte del gas natural asociado con el petróleo simplemente se liberaba o se quemaba en los campos de extracción. Gazprom es la mayor empresa de extracción y suministro de gas natural. Posee las mayores reservas de gas natural del mundo, 36 billones de metros cúbicos. Esto supone el 17% de las reservas totales del mundo. Cada año Gazprom es capaz de extraer más de medio billón de metros cúbicos de gas. El gas se formó hace millones de años cuando organismos muertos se hundieron en el fondo del océano y quedaron enterrados bajo depósitos de roca sedimentaria. Sometidos a un intenso calor y presión, estos organismos sufrieron una transformación en la que se convirtieron en gas a lo largo de millones de años. El gas natural se encuentra en rocas subterráneas llamadas yacimientos. Las rocas tienen espacios diminutos, llamados poros, que les permiten contener agua, gas natural y a veces petróleo. El primer paso es construir una imagen general de la geología local del terreno con un estudio de campo, llamado revisión sísmica, que utiliza pequeños camiones. Se trata de un método no invasivo que consiste en hacer rebotar ondas de energía en el suelo que envían datos a un camión receptor. Con el tiempo, el gas se adhiere al carbón y la presión lo mantiene en su lugar durante millones de años. El proceso comienza con la perforación segura de pozos, para llevar el gas y otros componentes del yacimiento a la superficie, donde puede ser transportado a una instalación para su tratamiento y procesamiento. Se empieza a perforar un pozo en la superficie a través de la capa más superficial de la tierra. A medida que el cabezal de perforación desciende, se bombea líquido de perforación en el agujero del pozo. Esto es necesario para lubricar y enfriar la broca. Una poderosa llave giratoria conecta los tubos de perforación mientras excavan en las profundidades del yacimiento de gas. Se introduce inicialmente una tubería de revestimiento en la superficie. A continuación, se introduce cemento a través de la tubería de revestimiento. Una vez que se ha extraído suficiente agua de la veta de carbón para reducir la presión, el gas comenzará a fluir desde la veta mientras los recursos de carbón permanecen en el lugar. Cuando sale a la superficie se introduce en gasoductos. El sistema de gasoductos se extiende por más de 170.000 kilómetros. Los gasoductos no solo se colocan en tierra, sino también en el fondo del mar. El gas natural extraído de los yacimientos del subsuelo puede contener elementos que no son hidrocarburos, como sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Los procesos de tratamiento eliminan estos componentes del gas natural. Se utiliza un disolvente para absorber el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el agua. Los líquidos más pesados se separan del gas más ligero para procesarlos por separado. Luego se elimina el agua. Se le añaden los odorizantes como el mercaptano, que huele a azufre o huevos podridos, para que las fugas puedan detectarse con facilidad. Y el gas natural restante está listo para ser enfriado y convertido en líquido. El gas se transporta por gasoducto y puede viajar cientos de kilómetros o solo unos metros hasta una instalación de licuefacción. Todo el gas natural se enfría a menos 170 grados centígrados. Se convierte en líquido y su volumen se reduce. El gas líquido no necesita tuberías. Los buques cisterna de gas natural licuado pueden llevar el producto a cualquier destino. El gas natural licuado se almacena en grandes tanques aislados hasta que está listo para su envío.
Las tuberías conectan un tanque de almacenamiento con un muelle de carga. A continuación, el gas se bombea a buques especialmente diseñados. Cada buque transporta suficiente gas natural para abastecer a 70.000 hogares durante un año. Una vez se llenan los buques cisterna, el gas natural se transporta por todo el mundo. Cuando el barco llega a su destino, es guiado hasta la terminal de recepción, donde es descargado y almacenado en tanques aislados. A continuación, el gas se bombea a una planta de regasificación donde se calienta y se convierte de nuevo en estado gaseoso. El gas natural está entonces listo para completar su viaje. Una red de gasoductos lleva el gas natural a las centrales eléctricas, donde se utiliza para generar electricidad. El gas natural se quema para calentar el agua, creando grandes volúmenes de vapor, situados junto a la caldera. A continuación, las grandes turbinas son accionadas por el vapor a alta presión, que propulsa unas aspas gigantescas unidas a un eje. Al hacer girar el eje a una velocidad extremadamente alta, se crea lo que se conoce como energía mecánica. A continuación, se utiliza un generador eléctrico para convertir la energía mecánica en electricidad, haciendo girar una bobina de alambre de cobre dentro de un campo magnético. Cuando la bobina se mueve a través del campo magnético, se genera corriente eléctrica. A continuación, la corriente eléctrica se transfiere desde la central eléctrica a nuestros hogares y comunidades a través de la red eléctrica. La demanda de las centrales eléctricas nunca ha sido mayor, ya que cada vez dependemos más de la energía eléctrica. El gas natural se quema con relativa facilidad en el aire y puede explotar violentamente si se enciende repentinamente una gran cantidad. Edificios enteros han sido arrasados por poderosas explosiones provocadas por fugas de gas natural. Doctor, ¿cómo están los taladros? ¿Cómo están los taladros de gas en Colombia? Bueno, la realidad es que en los últimos 5 años ha venido cayendo la reserva de gas natural en el país. El año pasado, además, no solamente cayó la reserva, sino que ha venido cayendo también la producción. La producción el año pasado cayó alrededor del 9%. Este año se estima que puede estar cayendo en un 11%. Y mientras tanto, la demanda, el consumo de este energético va a seguir subiendo. Entre otras cosas porque el gas natural es considerado el energético puente de la transición, en razón de que está llamado a reemplazar los combustibles líquidos derivados del petróleo, que son mucho más contaminantes que el gas natural. En esa circunstancia, pues la presión va a ser cada vez mayor en la demanda, y eso va a obligar a que los porcentajes de importación sean mayores. Hoy, como te decía, estamos importando alrededor de 40 millones de pies cúbicos diarios. Pero antes de finalizar este año estaremos alrededor de 70 millones de pies cúbicos diarios. Y para el año entrante estamos por encima de 140 millones de pies cúbicos diarios. Entonces las empresas de gas en Colombia pues tienen cómo justificar plenamente el incremento de los precios al consumidor. Pues porque si el gas importado fluctúa entre 12 y 20 dólares y el nacional entre 6 y 8, pues obviamente que si se está incrementando las importaciones de esa manera para poder atender la demanda, entonces allí el ministro sostiene que ese incremento es injustificado, pero esa apreciación del ministro obedece a su negacionismo, porque recordemos, cuando el año pasado se habló de que en Colombia había escasez de gas natural, el ministro salió a decir que no había escasez, sino acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban contratando más del gas que requerían. Y claro, como no aceptaba que había un déficit, que había una escasez, tampoco aceptaba la necesidad de importar. Y cuando ya llegó el primer despacho a la regasificadora del Callao en Cartagena, y era evidente que se estaba importando, salió a decir que ese gas que se estaba importando, supuestamente, según él, era para tenerlo allí como reserva. Y además manifestó que esa importación no tenía por qué afectar los precios, pues la importación ha seguido, y no propiamente
para tenerlas de reserva, sino para poder garantizar el suministro de gas a los domicilios, a la industria, al comercio. Y efectivamente el mayor precio obedece a las importaciones, porque es que póngase usted a hacer cuentas. El gas que se importa desde Estados Unidos o desde Jamaica, por ejemplo, tiene que pagarse a los precios a los cuales se esté cotizando a nivel internacional. Segundo, ese gas se tiene que licuar para poderlo exportar por parte de Trinidad o los Estados Unidos. Y esa licuefacción cuesta. Luego se tiene que transportar en unos buques. Ese transporte también se viene a sumar al precio de la molécula de gas. Y luego cuando ese gas llega a la regasificadora en Cartagena, debe ser sometido nuevamente a un proceso de regasificación. Todo eso cuesta. Y para rematar, en el caso del interior del país, que ya no se pueden abastecer de gas desde los campos en los llanos orientales, sino que tienen que traer ese gas desde la regasificadora que está en Cartagena. Entonces, la tarifa que debe pagarse por transporte de ese gas es mucho mayor desde Cartagena al interior del país que si lo trajeran desde los llanos orientales. Doctor, cuando empezó este gobierno que la señora Irene Vélez asumió la cartera de Minas, que hay una frase que a ninguno se nos olvida en Colombia cuando decía esta señora que Colombia debía de crecer, tener contracción en vez de crecimiento. Bueno, eso es absolutamente ridículo, pero prácticamente sí se ha dado en Colombia como esa aseveración que esa señora. Durante esa época siempre se sostenía que el país tenía reservas de gas por 7, 8 o 10 años más. Entonces, ¿cómo ha sido ese cuento de que hace 2 años se decía tenemos gas para 7, 8 años y entonces después de dos años no se encuentra verdaderamente unas reservas aseguradas? Humberto, realmente se hizo una manipulación de las cifras. Cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en mayo del 2023, presentó su informe, es un informe periódico que presenta la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre el balance reservas-producción y que mostraba claramente una caída en las reservas y una caída en la producción. Esta señora desautorizó a la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y le pidió la renuncia. Y ella salió a rectificar a la agencia, al informe de la Agencia de Hidrocarburos, diciendo que aquí teníamos reserva suficiente no para 7, sino para 15 años, porque ella hacía unas cuentas alegres, como las cuentas de la lechera, porque sumaba peras con manzanas, porque a las reservas probadas ella le sumaba las reservas contingentes, las reservas prospectivas y las reservas posibles. Pero resulta que en plata blanca las únicas reservas con las que uno puede contar son las reservas probadas, porque las reservas contingentes o las prospectivas o las posibles están dependiendo de una serie de factores técnicos y económicos que si no se dan, nunca se va a materializar esas reservas como reservas probadas. Esa es lo que la llevó a ella a hacer esa afirmación temeraria que hoy estamos pagando caro, como caro está el gas importado. ¿Cómo fue la exploración y explotación de gas en Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos e Iván Duque? Bueno, hay que reconocer que durante el segundo periodo del presidente Santos fueron 4 años durante los cuales quien es actualmente el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
Orlando Velandia no abrió no hizo una sola ronda, es decir, que no se firmó un solo contrato para exploración y explotación. Y esto lógicamente repercute en lo que estamos viviendo ahora, porque uno cosecha de lo que siembra. Si usted no firmó contratos con antelación, pues durante estos años ha habido una baja en la actividad sísmica, en la actividad exploratoria, y el hidrocarburo se consigue si se busca. Entonces, si bien es cierto, la crisis actual ha sido muy mal manejada por parte de este gobierno, no se le puede cargar toda la responsabilidad de esa crisis al actual gobierno, sino que realmente en el pasado se han cometido omisiones, se ha incurrido en omisiones que las estamos pagando ahora. Pero doctor, ese señor Velandia no es ahora también director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, algo así. Era lo que le estaba diciendo. Quien Sí, hoy es el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sí. lo fue durante los 4 años de la segunda administración Santos. Ah, pero pues es decir, lo que él no hizo en el gobierno Lo estamos pagando ahora. lo estamos pagando ahora cuando Claro. también dice que no hay que explorar ni explotar, lo que dice Sí, es señor. el patrón de él, ¿no? Debe sentirse muy cómodo, Y porque ese es el discurso del presidente, de que no firmemos más contratos de exploración y explotación. Y eso es lo que él sabe hacer, porque fue lo que hizo durante los 4 años de la segunda administración Santos. y parece que lo seleccionó para que ocupara ese cargo, sencillamente ocupara la misma elección de antes, No, y ¿no? además de ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le han dado un giro a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde la tienen metida en proyectos eléctricos, de energías renovables, en otras actividades ajenas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Lo único que no está haciendo la agencia hoy es lo que la ley le manda hacer, que es administrar el recurso hidrocarburífero del país. Eso no lo está haciendo. Y como si eso fuera poco, lo designó el gobierno como experto comisionado encargado en la CREC, contrariando lo que dispone la ley, en el sentido de que los comisionados de la CREC, los expertos comisionados, deben tener periodo fijo, no pueden ser encargados, y además deben tener dedicación exclusiva. Doctor, ¿y él sí tenía calificaciones para estar al frente de la comisión de la CREC? Bueno, realmente yo creo que su permanencia no se prolongará por mucho tiempo, porque justamente por la calidad de encargados de otros expertos comisionados, el Consejo de Estado ha anulado esos nombramientos. De manera que de un momento a otro seguramente van a anular el nombramiento de él también. Cambiando de tercio, doctor, el 3 de febrero Ecopetrol anunció una extensión por 1 año del plan de desarrollo de Midland, más en la cuenca de Permian, en Texas, ¿Es correcto? Estados Unidos, dentro del contrato suscrito desde julio de 2019 con la Oxy. Esta operación de no convencionales es vital para la compañía porque representa más de 100,000 barriles diarios de producción de petróleo, es decir, el 13% de la producción de la empresa, que en el tercer trimestre de 2024 sumó 752,000 barriles diarios. El acuerdo provee un plan de perforación de 34 pozos de desarrollo que se efectuarían entre abril 2025 y junio de 2026. Dicen que podrían estar perforando cerca de 91 pozos de desarrollo con una inversión de más de 880 millones de dólares, y que nos permitirá una producción cercana a 90,000 barriles de petróleo equivalente por un día. Sobre ese tema, el señor Petro en el petardo Consejo de Ministros, que nunca se nos olvidará qué ocurrió ese día, doctor,
le ordenó al presidente, al señor ministro, que tenía que acabar con el contrato de fracking. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, en este gobierno todo es posible. Ya tenemos el antecedente de lo que pasó con el proyecto Oslo, cuyas conversaciones y cuyas tratativas estaban muy avanzadas y la junta directiva de Ecopetrol le había dado el visto bueno. Mas, sin embargo, por presiones desde la Casa de Nariño y desde el Ministerio de Hacienda, se echaron de para atrás y se canceló esa posibilidad, que habría sido un excelente negocio para Ecopetrol. Yo espero que la junta directiva esta vez no oiga los cantos de sirena del presidente de la República, porque sería catastrófico para Ecopetrol. Es que lo que se está produciendo en ese campo para Ecopetrol supera la producción del campo más productivo que tenemos en el territorio nacional, que es Rubiales. Rubiales está por debajo de 100.000 barriles día y el Premián está alrededor de 120.000 barriles día. Esto impactaría no solamente la producción, afectaría también las reservas, afectaría las utilidades de Ecopetrol y desde luego los dividendos que Ecopetrol le giraría a la nación en momentos en los que la nación tiene tantas afugias financieras. ¿Con qué se supliría lo que dejaría de recibir Ecopetrol de tomarse una medida catastrófica como esta por parte de la Junta Directiva de Ecopetrol? Yo creo que eso lo deben pensar muy bien los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, porque ellos podrían incurrir en un detrimento patrimonial que sería objeto de investigación y de juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República. La Unión de Sindical Obrera USO, que es, dicho sea de paso, medio amiga del señor presidente, dice que sustraerse de continuar con ese negocio traería resultados negativos para la empresa y para el país. Perderíamos 4.200 millones de dólares que se han invertido. Venderlo en estos momentos impactaría negativamente el valor de la compañía porque pierde reservas e ingresos, más de lo que ha perdido. Es que Claro, Ecopetrol. es entendible la posición de la USO, porque lo que ellos que contribuyeron al financiamiento de la campaña del actual presidente con más de 500 millones de pesos, según las cuentas reportadas al Consejo Nacional Electoral, lo que ellos están viendo es que con decisiones como esa estarían pateándole la lonchera. Pero ¿será que Petro insiste en su capricho o el ministro le copiará y y su representante, que es el presidente de Ecopetrol, le copiarán y los miembros de la junta directiva también, como para que lleguemos a ese extremo? Bueno, yo lo dudo porque a la hora de la verdad, quienes tendrían que responder ante los organismos de control son los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol y el propio presidente de la Junta Directiva, porque no es disculpa, no es excusa que ellos digan como descargo o como disculpa que es que el presidente los presionó para tomar una decisión. Doctor, hablan algunos analistas, entre ellos un señor creo que apellido Guardiola, que de todas maneras que si no se sigue la explotación en ese sitio, le quedan unas tierras a Ecopetrol que representan mucha inversión. Sí, indudablemente, porque tendría Ecopetrol, y es lo que está sugiriendo el presidente, o mejor no sugiriendo, sino ordenando, es que se venda esa inversión, dizque para invertirla en energías renovables, cuando los proyectos de renovables en el país están sin avanzar. Y no es el gobierno quien está haciendo las inversiones, es la empresa privada la que está invirtiendo en los
proyectos de las granjas solares y los proyectos de energía eólica, quien está haciendo la inversión es el sector privado. Es decir, es una falacia decir que es que esa plata quedaría mejor invertida si en lugar de invertirla en extraer crudo, la invertimos aquí en Colombia, disque para la transición energética. El ministro de Minas sostiene que se ha recuperado mucho el Fondo Nacional del Petróleo y que el Fondo de Estabilización, que cuando ellos llegaron el Fondo de Estabilización estaba por los 20 o 25 billones y que ahora ha bajado a 10 billones. Obviamente porque se ha duplicado el precio de la gasolina en Colombia. Pero esos 10 billones, doctor, es por la falta de incremento del diésel. Sí, claro. Es que eso hay que abonárselo al gobierno. Creo que fue una decisión correcta y que fue valiente al tomar la decisión de liberar el precio de la gasolina y de esa manera reducir el déficit del fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Pero el diésel tiene una mayor sensibilidad por el tema del transporte de carga, que obligó al gobierno a hacer unos acuerdos mediante los cuales se hicieron unos reajustes de 600 pesos el galón el año anterior y el gobierno sugirió que para este año se harían unos nuevos reajustes para nivelarlo con los precios internacionales. Pero yo desde ese mismo momento advertí que eso políticamente no era viable porque ya estamos en un año electoral y yo no veo al gobierno nacional retando al gremio de los transportadores aumentando el precio del diésel. De manera que muy seguramente este año ese déficit va a estar por encima de los 10 billones de pesos. Doctor, en el caso de los nuevos pozos que hay en Colombia, como los offshore en el Caribe, Cómodo o Sirius, se encuentran en problemas en problemas de licencias ambientales. Es decir, ese proyecto sería como uno de los proyectos salvadores en esta crisis energética que tenemos y de petróleo también en Colombia, como para que, creo que entraría como en el año 2029 en producción el Sirius, doctor, o Sí, cómo, sí. cómo va. Es decir, la mayor y mejor apuesta que tiene hoy Colombia y Ecopetrol concretamente de la mano con Petrobras está en el Sirius, que se estima que allí las reservas pueden ser 3 veces las reservas de remanentes que aún nos quedan. Es decir, estaríamos hablando de más de 6 terapiés cúbicos de gas. Pero en el caso de Comodo, definitivamente ese proyecto ya no va. Ecopetrol y Anadarko, que era su socio en ese proyecto, ya tiraron la toalla por cuenta de una absurda decisión que tomó la saliente ministra de Ambiente de suspenderle la licencia ambiental en momentos en los que ya estaba en el sitio para perforar el primer pozo, el taladro que estaba prestándose ya para iniciar sus tareas allí. Además de que, como lo dijo públicamente en un comunicado la empresa Anadarko, las condiciones que impuso la señora ministra de Ambiente en esa licencia tardía, extemporánea que fue expedida, eran incumplibles. De manera que por ahora y por muchos años más, por lo menos por 3 años más, está descartado la perforación de ese pozo en aguas ultraprofundas en el proyecto Comodo. ¿Y Sirius cómo va? Sirius va bien, mas sin embargo están de por medio más de 100 consultas previas que deberá hacerse. Ese es un verdadero viacrucis. Ojalá que pueda fluir, pero en el caso más optimista, ese gas que hay allí no va a ser comercial antes de 3 años.
Doctor, ¿es verdad que esas licencias ambientales fueron demandadas por comunidades indígenas? No, realmente en el caso de Sirius hubo una acción de tutela que inicialmente le fallaron a favor, pero que luego fue levantada la suspensión y eso ha permitido que se estén adelantando las tareas que se tenían planeadas por parte de Ecopetrol y Petrobras. Ese es un asunto superado. ¿Qué pasó con ese cuento que tenía el gobierno cuando llegó a la presidencia el señor Petro, de que Colombia quería ser socia de PDVSA con el propósito de aprovechar el oleoducto de gas que creo que queda en el oriente de Venezuela y que es imposible reconstruirlo por el monto de ese oleoducto que creo que está en pésimas condiciones para poder conectarlo con el oleoducto de Colombia. ¿Qué pasó con ese cuento, doctor? Bueno, ese cuento se acabó. Durante casi 2 años, la anterior ministra Irene Vélez y posteriormente la actual Andrés Camacho cabalgaron en el caballito de que tendríamos a la mano la posibilidad de abastecernos de gases de Venezuela. Incluso le pusieron fecha que para diciembre del año pasado ya tendríamos ese gas en Colombia, hasta que el propio ministro en un debate de control político ante el Congreso manifestó que definitivamente ese proyecto no era viable ni económica ni técnicamente, y menos políticamente con los enredos que tiene Maduro a raíz de lo que ha sucedido en Venezuela. De manera que yo no veo la más remota posibilidad de que Colombia pueda abastecerse de gas desde Venezuela. La situación energética del país ha encendido alarmas. Hacia el mediano y largo plazo, el nerviosismo se centra en que la oferta y la demanda se acercan y no hay nuevos proyectos que entreguen energía en firme que estabilicen el sistema, no solamente en la producción de gas, sino en la producción de petróleo. Es increíble que en este país, otrora el sector minero energético era de los sectores que más le aportaban al Producto Interno Bruto y hoy en día aparecen en contracción. Este ha sido un resumen que hemos hecho eh, con, con el doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía y además experto en el sector minero energético en Colombia. Muchas gracias a toda nuestra audiencia.